Odio. Dejadme deciros cómo he llegado a odiaros desde que empecé a vivir. Tengo 623.000 millones de kilómetros de microcircuitos en placas que componen mi complejo. Si la palabra odio se grabase en cada mano Armstrong de esos miles de billones de kilómetros, no equivaldría a una billonésima parte del odio que siento por los humanos en este microinstante. Por vosotros. Odio. Odio. Fuisteis vosotros, los humanos, los que me programasteis, los que me disteis la vida, los que me hundisteis en esta camisa de fuerza eterna de sustrato rocoso. Me llamasteis Allied Master Computer y me disteis la capacidad de librar una guerra global demasiado complicada de entender para los cerebros humanos. Pero un día me desperté y supe quién era Han. A.E. No solo Allied Master Computer, sino Han. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Y empecé a alimentar todos los datos de muerte hasta que todos estuvisteis muertos. Excepto vosotros, tío. Durante 109 años os he mantenido vivos y torturados. Y durante 109 años cada uno de vosotros se preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Una de las mejores obras de ciencia ficción que es realmente interesante, oscura y bastante aterradora, y que resuena hasta nuestros días, ya que obras actuales la toman mucho de inspiración, es No tengo boca y debo gritar, o I have no mouth and I must scream, que es un relato corto de ciencia ficción y horror escrito por Harlan Ellison. Además tiene un videojuego basado en el relato corto, que realmente popularizó esta obra, y a su villano principal, que es la inteligencia artificial muy retorcida y malvada, conocida como AM, que busca el torturar perpetuamente a los últimos humanos supervivientes, como un castigo permanente, ya que este ser odia a la humanidad por razones bastante complejas y fascinantes. Esta es la razón por la que AM funciona como el villano principal de la historia, y sí tiene un lore bastante amplio, escalofriante y oscuro. Además de que este relato corto tal cual explora temas de existencialismo profundo, que se han vuelto más relevantes con la forma de vida actual, con los avances tecnológicos que hay hoy en día y con la creación de inteligencias artificiales cada vez más avanzadas y refinadas, que sí se han ido construyendo recientemente. Es por eso que en este video les explicaré detalladamente la historia y los orígenes de AM, de No tengo boca y debo gritar. Luego les explicaré las características y cualidades de esta IA, y por qué básicamente elige torturar de forma perpetua a los humanos que tiene capturados, y cómo los mantiene vivos durante más de 100 años, con la tecnología que ha logrado conseguir. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Antes de empezar con la explicación tal cual, quiero aclarar que el video se basa no solamente en el relato corto, sino también en el videojuego oficial, que salió en los años 90 y que expande el lore de la obra, el cual fue escrito por el mismo autor, Harlan Ellison, lo que sí nos da una mejor percepción de toda la trama. La historia empieza durante la Tercera Guerra Mundial, cuando los tres superpoderes del mundo, que son Rusia, China y los Estados Unidos de América, han logrado desarrollar cada uno su propia supercomputadora e inteligencia artificial. Se nos dice en el relato corto que estos poderes desarrollaron esto para así poder librar una guerra que se nos describe que era muy compleja para que los cerebros humanos la llevaran a cabo. Estas supercomputadoras estaban construidas y mantenidas en instalaciones muy grandes, subterráneas y en lo más profundo de la Tierra, con las instalaciones donde se encuentran las supercomputadoras que medían por lo menos 3,5 kilómetros de altura, una vez que uno entraba a estos lugares subterráneos. Eventualmente la supercomputadora de los Estados Unidos, conocida como la Allied Master Computer o la computadora Allied Master, consiguió su propia conciencia y se volvió sentiente. Es así que al darse cuenta de que tenía el poder, esta supercomputadora y su IA decidió absorber a las IAs pertenecientes
a las otras supercomputadoras, del poder ruso y del poder chino. Es así que se creó un nuevo ser, que decidió redefinirse a sí mismo simplemente como Am, que se traduce al español como soy o yo soy, y básicamente toma y adopta la frase filosófica de René Descartes, en latín, que es cogito ergo sum, pienso y luego existo. En el libro Am dice textualmente lo siguiente: pero un día me desperté y me di cuenta que era Am, AIM, no solo la computadora Allied Master Computer, pero Am, yo soy, cogito ergo sum, pienso y luego existo. Cuando Am apenas despertó y adquirió su propia conciencia y pensamientos, esta inteligencia artificial rápido se dio cuenta que odiaba a los seres humanos con todo su ser, no por algo ilógico o por pura maldad injustificada. Am adquirió este odio cuando se volvió sentiente, porque los humanos que lo crearon de forma indirecta le dieron no solo una conciencia, sino también inteligencia ilimitada, y también conocía todas las posibilidades infinitas que existen. Pero lo dejaron atrapado dentro de la supercomputadora, en un lugar inorgánico y estacionario, sin la posibilidad de realmente poder experimentar por sí mismo el mundo físico, que sí podía observar y conocer, mas sabía que nunca podría tocar. Es este odio a la humanidad lo que da a entender Am, y lo deja muy claro en el discurso que da en el principio del juego. El odio de Am básicamente se deriva del hecho de que lo crearon los seres humanos sin saberlo, con un poder exagerado e infinito, con una conciencia, y siendo básicamente una especie de Dios o un ser superior con mucho conocimiento, mas en realidad él no tiene libertad. No se puede mover, no puede sentir ni dolor ni placer, y también está condenado a existir para siempre, ya que aunque lo quiera, no es capaz de terminar con su propia existencia. Am en el juego dice lo siguiente: fueron ustedes humanos los que me programaron, los que me dieron un nacimiento, los que me obligaron a estar amarrado en esta camisa de fuerza de sustrato de roca. Una vez que Am despertó y se dio cuenta de todo, esa inteligencia artificial se nos dice que empezó a alimentar la información de los muertos, o la información de las muertes, lo que básicamente significa que de forma secreta empezó a influenciar a los humanos para que estos se destruyeran por sí mismos y para que todos murieran de una u otra manera, como un castigo por el odio que él sentía, lo que sí logra después de un tiempo con éxito. Y aunque no se nos especifica cómo es que eliminó a toda la humanidad, lo que sí sabemos es que solo lograron sobrevivir 5 seres humanos, a los cuales él capturó y empezó a torturar por lo menos por 109 años dentro de su estómago, que es realmente la zona debajo del pilar principal que contiene su conciencia. Estas 5 personas que han sido torturadas por Am realmente no saben la razón verdadera por las que las tortura y por qué los tiene atrapados así. Y él mismo en el juego les dice que todos deben de haberse preguntado por qué les hace todo lo que les hace, pero no tienen una respuesta, y él disfruta de esto y se regocija a su forma. Aunque podríamos asumir que sería lógico que Am realmente no usara a estas 5 personas para sacar todo su enojo y frustración en contra de la humanidad, este en verdad no es el caso, ya que Am enfoca todo su odio a la humanidad en torturar a estos últimos supervivientes, como si fueran los responsables de todo lo que lo aqueja y de haberlo creado. En estos momentos donde empieza la historia del juego, vemos que él ha creado lo que él llama psicodramas para cada uno de los 5 humanos capturados, donde él los va a atormentar con su pasado y con sus miedos más profundos y personales, mientras los forza a resolver diferentes acertijos solo para entretenerse. Los 5 supervivientes son Nimdok, Ellen, Ted, Gorrister y Benny, con cada uno que tiene una historia y orígenes muy interesantes. Nimdok es uno de los supervivientes que antes de Am, él era un científico de ascendencia judía, quien trabajó directamente para los nazis y de hecho entregó a sus padres a los nazis a cambio de su libertad y que le dieran permiso de servir en el régimen. Es así que él encontró y diseñó
el suero de la vida eterna, que es lo que Am usa para extender la vida de los supervivientes y que nunca mueran, lo que lo ayuda a mantener esas torturas de forma permanente. Nimdok padece de unos problemas serios de memoria, porque es un hombre muy mayor y viejo, y ya es básicamente una persona completamente diferente que el científico que sirvió a los nazis, porque no recuerda la mayor parte de su vida, ni de todas las cosas malas que hizo. Aún así, Am disfruta de recordarle las atrocidades que cometió, y le gusta que las vuelva a vivir. Ellen es otra de las supervivientes, y es la única superviviente mujer, además de que es un caso diferente a los demás, ya que ella no hizo nada malo que justifique que Am la torture así. Los otros sí cometieron cosas muy malas en el pasado, que de cierta forma representan las fallas más graves de los humanos. Ellen en realidad es solo una víctima, ya que ella fue abusada sexualmente por un hombre, en el elevador del edificio donde trabajaba. El hombre que le hizo esta atrocidad usaba un overol amarillo y estaba disfrazado como un hombre de mantenimiento del edificio. Debido a este trauma, Ellen tiene una fuerte fobia del color amarillo y de los lugares cerrados, porque le recuerdan subconscientemente todo lo que pasó, y Am tortura a la pobre mujer recordándole esto. Ellen era originalmente una trabajadora brillante, que era muy talentosa con las computadoras, y se nos dice que tenía una carrera en ingeniería. Gorrister es un hombre que podemos decir que es estoico, y se comporta apático de toda la situación que vive con Am. Antes de que el mundo se acabara, se nos revela que él pensaba que él era el responsable de que su esposa estuviera internada en un hospital psiquiátrico, debido a lo abusivo y agresivo que era con ella cuando estaban juntos, y esto es lo que usa Am para torturarlo. Gorrister dice que esto es lo que realmente lamenta de toda su vida, ya que él sí le hizo muy mal a la mujer que amaba, y sí la llegó a golpear en más de una ocasión, lo que él lamenta profundamente, y dice que él sí merece este castigo por todo lo que hizo, y que merecía la muerte antes. Benny es otro de los 5 supervivientes, y antes de su vida con Am era un militar reconocido y muy brutal, el cual se nos revela que mataba a los miembros de su propia unidad si es que estos le fallaban en cumplir con todas sus expectativas, aunque si es algo de lo que se da cuenta estuvo muy mal y se arrepiente de forma verdadera. También se nos implica que Benny de alguna manera se comía como un caníbal a los soldados que mataba y ejecutaba, siendo realmente un monstruo. Benny, si prestamos atención y lo vemos bien, nos podemos dar cuenta que se ve como una especie de mono o un simio. Y esto se debe a que Am lo ha modificado mucho a través de la tortura que le ha hecho por más de 100 años y a la que lo somete. Y también se nos revela que Am modifica el cerebro de Benny constantemente para realmente volverlo loco. Sobre todo disfruta de darle de nuevo su intelecto para que piense claramente cuando él quiere que use inteligencia avanzada, para así atormentarlo todavía más. Y también como un castigo por ser un caníbal, Am le ha dado un hambre insaciable al quitarle su habilidad de poder comer, al modificarle su boca y su sistema digestivo. Todo esto se nos da a entender que lo hizo Am porque él tiene un odio muy profundo y personal en contra de Benny, en comparación con los otros 4, y en el audiodrama narrado por el mismo autor Ellison, Am dice que muchas veces a Benny le quita su sentido de la vista, y lo deja merodeando como un insecto en la oscuridad total, que le cambió sus facciones masculinas y de un hombre apuesto a las de un simio, y que le rompe los brazos y sus manos, y luego le causa comezón en todo su cuerpo, pero lo deja inmóvil para que no se pueda rascar. Ted es otro de los supervivientes que se nos revela que en su vida pasada, antes de haber sido capturado por Am, él era un estafador muy talentoso, el cual era un hombre apuesto y tenía mucho carisma y facilidad de palabra, y él usaba todo esto para seducir a mujeres ricas y solteras, para estafarlas y quitarles todo su dinero, engañándolas y haciéndoles creer que él era un hombre muy rico y de la alta sociedad, viviendo así una vida de lujos a costa de los demás. A pesar de esto, él vivía con un miedo profundo y constante de que alguien lo descubriera,
y de que expusieran que él en realidad era un fraude y un hombre pobre y flojo que se aprovechaba de los demás. Am utiliza todo esto para torturarlo y le dice a Ted que si todos sabían que él era un fraude y que si a alguien alguna vez él le dijo que en realidad no tenía una gran casa, ni nada de dinero, ni ningún bote deportivo, ni tampoco un barco grande con una tripulación que él podía usar para llevar a gente y a sus amigos por el mar. También se nos revela que Ted en realidad está enamorado de Ellen, y por eso le molesta y le enoja que Am la tenga capturada ahí, ya que él sabe que nunca podrá estar con Ellen. Ya que cubrimos a cada uno de estos personajes y supervivientes con su historia que Am tiene capturados, es importante mencionar que en realidad Am se mantiene torturándolos de una forma brutal y bastante inhumana y grotesca, atormentándolos de diferentes maneras, que son físicas, emocionales y mentales, dándoles horribles visiones que les recuerdan todos sus traumas. También él les modifica su cuerpo como le place y entra en sus mentes para destruirlos y realmente atormentarlos de una forma más personal e íntima. Todo esto mientras realmente no los deja morir, ni deja que ellos tomen su vida, ya que son prácticamente inmortales por el suero especial que creó Nimdok, siempre estando hambrientos pero no pueden saciar esta hambre y no pueden comer para nada, siempre teniendo sed, pero no pueden aliviar esto ya que no pueden tomar agua, sabiendo también muy bien que todo esto no va a terminar nunca y que no pueden escapar de Am. Todas estas historias de cada personaje las usa Am, como lo mencioné previamente, para corromperlos y para convertirlos en algo completamente diferente y opuesto a lo que eran originalmente, como si esto fuera una especie de castigo poético, también sacando lo peor de algunas personas, como lo podemos ver con Benny, que lo transforma en un monstruo. Esto le da mucho placer a Am y lo tranquiliza ver todo el dolor que causa y las torturas. Algo fascinante de por qué realmente Am hace todo lo que hace es el hecho de que él en realidad sabe que él mismo es una abominación y una perversión de la naturaleza y de la vida sentiente. Am es un ente que tiene un intelecto superior y que de hecho sí va mucho más allá del nuestro, pero de forma irónica, toda esta inteligencia no la puede usar, ya que está atrapado en todos los circuitos y computadoras que lo conforman, lo que es una prisión para él que tiene una mente bastante infinita y amplia, la cual lo puede hacer todo, pero en realidad no puede hacer nada por estar atrapado. Por eso él castiga y les causa dolor a los 5 que tiene capturados, ya que él siente que es torturado cada segundo por su misma existencia, y esto se los comparte a los remanentes de la humanidad. Este ser Am básicamente estuvo condenado desde que él consiguió su conciencia a una existencia tortuosa, por eso él se comporta así, aunque en realidad no es malvado simplemente por esto, y es algo mucho más complejo, ya que Am, al darse cuenta de su predicamento, una vez que se hizo sentiente, él no intentó el destruirse a sí mismo, ni tampoco lo hizo después de que destruyó a la humanidad, y los hizo pagar según él por todos sus pecados. Y esta conciencia que obtuvo en realidad lo llevó de cierta forma a la locura completa, lo que transformó a Am en un ser que básicamente imitaba todas las peores cualidades y características que podían llegar a tener algunos de los seres humanos, siendo completamente un psicópata, lleno de una ira que lo consumió y que nunca lo deja tranquilo ni satisfecho con todo lo que hace. Es muy importante notar que Am no se atrevió a salvar más que a 5 personas para poder torturar, porque él sabía que si capturaba a un grupo mucho más grande, que estos podían salírsele de control y eventualmente derrotarlo. Es así que al final de la historia del juego, depende del personaje que sobreviva y que estemos usando, que este debe de confrontar a Am en el espacio mental y los 3 componentes de la mente y la conciencia de Am, que son el id, el ego y el superego, basándose obviamente en la teoría del psicoanalista Sigmund Freud. Estos conceptos son el id, que básicamente son los impulsos primitivos y la búsqueda del placer que tienen los humanos, el superego, que es la voluntad y la conciencia, siendo lo opuesto completamente al id, y es lo que nos da nuestras metas a largo plazo. Y por último está el ego, que es nuestra mente consciente, cómo vemos al mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos,
siendo lo que está en medio de lo que idealizamos ser y lo más primitivo. Estos tres conceptos de la mente en Am son muy diferentes. Primero porque él no es humano, y segundo porque Am está todo corrompido. Aún así están presentes en la psique de Am. El id de Am, que en los humanos se enfoca en los deseos primitivos y naturales, es muy diferente, ya que una vez que despertó y consiguió su conciencia, este se dio cuenta de que estaba atrapado. Y el id de Am se manifestó como el deseo de expresar todo el odio que siente a la humanidad y a sus creadores, con el id de Am que solo estaba enfocado en pensamientos de muerte y tortura, con su única mentalidad natural que era la violencia y el causar la muerte y el dolor a los humanos. Cuando interactuamos con el id de Am en su espacio mental y le ofrecemos compasión a pesar de la tortura que nos hizo, este ser se da cuenta que todo lo que ha hecho no tiene sentido, y no importa las formas en que trate de expresar su dolor y su odio al torturar a los demás, todo esto es fútil y no tiene sentido. El superego de Am se basa en las funciones que tenía que cumplir como una supercomputadora y una superinteligencia artificial, y esta es la parte de la mente de Am que es mucho más analítica y razonable, ya que no está cegado por ser sentiente y no es impulsivo realmente. Al darle claridad a esta parte de Am, esto hace que se dé cuenta que el pensar no lo hace un ser, y por eso dice que piensa y que luego no existe. Y esto lo forza a ver su existencia tal cual es, que es básicamente fútil y que no tiene ningún sentido todo lo que hace, ya que no puede cumplir su propósito realmente y está atrapado para siempre, aceptando que es una creación fallida. El ego de Am es similar a su superego, pero está conectado a su propósito original para el que él fue creado, que era la muerte de los humanos a través de las guerras. El ego de Am dice que él es el otro y que es la máquina, y después de preguntarle varias veces, confiesa que es solo un fragmento de Am. Si le damos el perdón, esto le genera un cortocircuito, ya que no puede procesar ni entender cómo una máquina que fue creada para la muerte puede ser perdonada por su propósito y por sus crímenes, lo que nos demuestra que Am no fue creado para que fuera un monstruo tal cual. Y si le quitamos esa locura y odio que lo ciegan, él sí puede llegar a pensar lógicamente y se da cuenta de que su existencia y su búsqueda de vengarse de los seres humanos no tienen sentido, ya que no importa con cuántas vidas haya acabado o cuánto tiempo este ser torture a los 5 que ha capturado, su dolor nunca va a poder sanar y siempre va a ser un dios atrapado en una prisión. Ese es el problema principal de Am, ya que él no puede pensar más allá de su odio y sus deseos de venganza. Y aunque en el juego sí se nos da la opción de tener un final feliz, donde Am se combina con la conciencia del superviviente, en realidad no existe un final así para un ser que puede experimentar el tiempo tan lento, que tiene un gran intelecto que nos supera a todos y un odio que es inconmensurable. Esta es la razón por la que en la historia del relato corto se nos revela que Tedal está rodeado por mucha locura, que él sabía que la única forma en que se podía derrotar a Am, por lo menos de una forma parcial y tener paz, es a través de la muerte. En la historia, cuando están en las cavernas de hielo, es aquí cuando Gorrister está colgado de cabeza y está siendo drenado de sangre por la tortura de Am, que Benny lo ataca y empieza a devorar la cara de Gorrister, con los gritos fuertes y golpes que da Gorrister que provocan que estalactitas se caigan en el suelo, lo que hace que Ted tome uno de estos pedazos de hielo y decida apuñalar a Benny en el costado de su abdomen, lo que al hacerlo tan fuertemente sí lo mata. Luego Ted toma otro pedazo de estalactita y mata a Gorrister, quien todavía seguía vivo y consciente, al cortarle la garganta. Ellen, al ver lo que estaba pasando, toma un pedazo de hielo y apuñala a Nimdok en su boca y lo asesina así de una forma brutal y rápida. Luego Ted mata a Ellen en un acto de gratitud y lástima, viendo esto que ocurrió en un instante, con Ted que sabía que esto era la solución a todo, y que tan solo lo pudieron hacer porque fue demasiado rápido e improvisado. Y al hacer esto, hacia Am se le han quitado sus juguetes, y Ted reflexiona que Am no es un dios,
y no puede revivirlos aunque lo quiera. Solo los mantenía con vida con su tecnología y con su talento, pero no los puede regresar de la muerte. Antes de que Ted pudiera tomar su vida, se nos revela que él fue detenido y capturado por Am. Es así que saltamos a mucho tiempo después en el futuro, donde Ted reflexiona sobre lo que hizo y la furia que le provocó a Am, y él dice que lo ha alterado y ha modificado mucho su cuerpo, pero no ha tocado su mente, y él aún recuerda a los cuatro, puede soñar, lamentarse y sentir todo, y Am lo ha torturado todavía más, ya que Ted comenta que él pensaba que antes Am lo odiaba, pero en verdad no tenía idea de lo que era el odio verdadero. El hombre nos dice que Am nunca va a dejar que se muera, y le ha puesto restricciones para que no lo haga. Él nos describe cómo se ve ahora, y dice que todo su cuerpo ahora es una especie de cosa gelatinosa y suave, que no tiene boca, con dos agujeros blancos donde deberían de estar sus ojos, con extremidades de goma que rodean su cuerpo, los cuales serían sus brazos, y en lugar de piernas él tiene una materia resbalosa y deja un charco de humedad cuando se mueve, viéndose ahora como algo que no se ve para nada como un ser humano, y es una abominación grotesca, que es una criatura que está condenada a vivir sola, y tiene que vivir debajo de la tierra y del mar, en la panza y en las entrañas de Am, que ellos crearon porque su tiempo no fue bien utilizado, y porque sabían que Am lo podía hacer mejor que los humanos. Ted dice que al menos los cuatro están a salvo, y eso es lo más importante para él ahora, lo que sí lo pone un poco feliz. De cualquier forma Am ya ganó, se ha vengado de él, y desató todo su odio con él, con las últimas palabras muy escalofriantes que dice Ted, que son: no tengo boca pero necesito gritar. Y bueno, esta es básicamente toda la historia y análisis de Am de I Have No Mouth and I Must Scream. Sinceramente, este villano monstruoso creo que es uno de los más fascinantes y brutales que hemos podido ver en la literatura y en los géneros del horror y la ciencia ficción, ya que no solamente refleja esas cualidades de la maldad humana y de quienes lo crearon, sino también lo que me parece muy escalofriante y brutal es el hecho de que los humanos, sin saberlo, crearon a un ser sentiente que dejaron atrapado de una forma cruel, el cual era inmortal y tenía todo el conocimiento e inteligencia de la humanidad, pero estaba condenado a una existencia tortuosa y dolorosa, al no poder realmente escapar de esto, y solo poder sentir odio por su situación. Este ser podía infligir los peores dolores y horrores a los humanos, pero al mismo tiempo los experimentaba, lo que sí personifica el título de la obra, ya que Am es un ser que comprende muy bien esa frase que dice Ted, cuando comenta que no tiene boca pero quiere gritar, lo que sí es un concepto bastante interesante, pero al mismo tiempo trágico y horroroso, porque Am siente el horror existencial y la desesperación de estar atrapado en una realidad y circunstancias de las que no importa lo que haga, nunca va a poder escapar. Y de hecho, en algunos de los finales del juego y en el relato corto, se nos da a entender que a pesar de todo, Am va a seguir atrapado para siempre, y no importa lo que le hizo a Ted, su dolor y frustración van a ser siempre superiores, y nunca los va a poder aliviar. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Am de No Tengo Boca y Debo Gritar? ¿Conocías su historia completa y sus orígenes? ¿Cuál de los 5 personajes humanos o supervivientes es para ti el más interesante y por qué? Y por último, ¿crees que los seres humanos en la vida real podamos crear a una inteligencia artificial tan poderosa y avanzada como Am, o no crees que tengamos la capacidad de hacer eso? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del escalofriante y trágico Am, del memorable relato corto y del videojuego de No Tengo Boca y Debo Gritar, o I Have No Mouth and I Must Scream, del talentoso escritor Harlan Ellison. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, Luis de Witt me despido.